módulo 1, primera parte, en que Marina nos va a dar una cátedra y solamente dar algunas precisiones. Como ustedes saben, un pequeño problema esta semana. Que está lloviendo mucho, mucho. Fátima, si puedes poner silencio en el... eso. Parece que está lloviendo mucho entonces. Pues que en esta primera semana tuvimos un pequeño problema en el aula virtual, como muchas de ustedes pudieron ver el día lunes y martes, existió un retraso con la subida de los materiales, por lo cual es que les dimos más tiempo, y yo ya arreglé este detalle hace un rato, más tiempo para que entreguen sus comentarios, reflexiones, tarea del foro. Entonces, por si acaso, para quienes no lo sabían, ya está abierto, que puede ser hasta el domingo, solo por esta semana, ¿no? Y bueno, volver a reiterar lo que yo decía en el foro. Yo sé que esta plataforma de Moodle y de Zoom es nueva para muchos de nosotros y nosotras, entonces recordar que estamos todos aprendiendo y tratemos de utilizar más que nada el foro como medio de comunicación. Ahí me pueden ustedes poner sus dudas y sus preguntas. Yo he recibido algunos comentarios desde parte del equipo pedagógico del instituto de que han habido algunas personas que han sentido dificultades con la participación en el foro. Por ahora yo he estado leyéndoles a ustedes, a las personas que ya han participado, y me parecen muy buenas respuestas, comentarios. Algunas personas, ¿verdad?, se han alargado un poco más de la cuenta de las palabras, otras personas lo han hecho un poquito más corto, otras personas más o menos ahí, en la mitad. Tenemos de todo, una verdadera variedad y diversidad, y cada uno y cada una participa y escribe como puede y de la forma que se acerca más a la expertise y a la posición que tiene, y esa es la idea. O sea, aquí estamos todos para aprender, para ir leyendo, y mientras vamos leyendo y interactuando con las docentes vamos a ir agarrando más confianza, pero yo realmente les quiero invitar a que sigan participando del foro sin miedo y sin intimidación. Yo sé que puede ser un poco intimidante escribir en un foro que pueden leer más personas, pero las respuestas hasta ahora han estado bastante interesantes, y la idea es que ustedes se comprometan y se integren un poco con las lecturas y nos compartan su perspectiva respecto a alguna de esas preguntas. Entonces, cualquier otra pregunta que tengan de aquí al domingo respecto a la participación en el foro, que es como vamos a estar trabajando asincrónicamente, nos pueden dejar saber y lo podemos seguir viendo. Y no sé si aquí Yolaini quería hacer alguna precisión que habíamos comentado para ya entonces pasar a la clase de por sí. Sí, buenas tardes a todos y todas. Disculpen que no puedo utilizar la cámara porque está lloviendo bastante y tengo dificultades con la conexión a internet. Pues nada, me alegra mucho que hayamos logrado alcanzar este primer encuentro ya formal de clases, y solo tomo estas palabras para recordar brevemente algunos aspectos en cuanto a los compromisos y responsabilidades de cada uno de nosotros como participantes de este diplomado. Lo primero es tener en cuenta la participación oportuna en cada uno de los foros y actividades que colocamos en la plataforma virtual. Hacemos la salvedad de que estamos en constante comunicación con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios de comunicación que hemos establecido. Tenemos a disposición de ustedes el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta, inquietud, sugerencia sobre el proceso, pueden expresarla por esa vía y estaremos dando respuesta a la mayor brevedad posible. También la maestra Camila tiene a la disposición un foro a través de la plataforma para que todo lo que sea referente al contenido del diplomado, a las actividades como tal, ustedes puedan escribir por esa vía y la maestra Camila le estará también asistiendo. Recuerden también que este diplomado
uno de los elementos fundamentales de evaluación es la asistencia al 80% de las actividades sincrónicas que estamos desarrollando. Entonces, quería hacer la salvedad y de hecho, en este sentido y en un momentito, estaremos habilitando un pequeño formulario en el que ustedes van a colocar su nombre y apellido a los fines de ir tomando la asistencia de cada uno y cada una de ustedes. Entonces, es todo de mi parte y sepan que estamos a la orden por aquí. Bueno, entonces ya ahora pasamos al inicio de la primera clase del primer módulo. Espero que todos y todas tengan ahí un cuaderno de apuntes para estar tomando sus impresiones, sus ideas. Recordemos que el uso del chat principalmente es para que nos estemos comunicando en cuanto a seguir a la docente y seguir a Marina y poder ir diciendo tal comentario por aquí, o incluso si les surge una pregunta, yo voy a estar atenta al chat para ya luego la parte de la participación. Si hay cualquier problema técnico con el internet, sobre todo ahora que nosotros nos dicen que está lloviendo allá, pues cualquier cosa de ese tipo, mejor pueden utilizar el WhatsApp para dejarle saber al equipo técnico y dejamos el chat de Zoom para aspectos de la cátedra. Entonces, ustedes ya, los que han participado en el foro, como les decía, que lo han hecho muy bien, han estado reflexionando en torno a algunos de los temas que Marina nos va a enseñar el día de hoy, ¿verdad? En torno al género y cómo la experiencia de las mujeres en la migración tiene ciertas vulnerabilidades y aspectos que son propios del trabajo de las mujeres en la migración internacional. Entonces, sin más, presentar a Marina para que comience la clase de hoy y muchas gracias a todos y todas. Bueno, ustedes me dicen cuándo puedo empezar. ¿Listo? Sí, si pudieras poner la presentación en grande, María. Ya está ahí, perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto de nuevo poder colaborar con el instituto y también con el INTEC, el Centro de Estudios de Género, y con todas ustedes, en alguna medida retribuir al país y a mis lazos académicos y familiares todo lo que yo pueda darles para su formación. Es para mí un placer. Sí quiero, antes de empezar, reconocer que este es un desafío para todos, el de enseñar y el de aprender a través de estas plataformas, pero tomémoslo como una oportunidad de crecimiento que nos abre nuevas puertas. Hay que tratar de ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo les confieso que la primera vez que tuve que dar una clase así, me sentí realmente extraña porque yo hablaba frente a mi computadora y yo no veía los ojos de los alumnos y las caras y no podía seguir el proceso de aprendizaje. Y eso me estanteó muchísimo y tardé mucho en adaptarme. Hoy día ya estoy un poquito más adaptada, pero son retos y desafíos gracias que tenemos la oportunidad de poder seguir comunicándonos y formándonos, aunque sea por esta vía. Entonces, veámoslo como una oportunidad de crecimiento que nos abre nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, la clase de hoy versa directamente sobre mercados de trabajo, migración y femenina y globalización. La clase pasada voy a recordar algunos conceptos a lo largo de la clase de lo que vimos la semana pasada sobre esta relación recíproca entre género y migración, que es muy importante que no perdamos de vista. Habíamos visto la semana pasada que en algunos casos veíamos la causalidad de cómo la migración afectaba al género o a la inversa, cómo el género incidía sobre la migración. Y terminamos con una diapositiva que era circular, en la que mostrábamos que había una interacción constante entre uno y otro proceso. El día de hoy entonces tenemos 4 apartados, 3 y el último es una última lámina de conclusiones, sobre primero algunos conceptos generales de la relación entre trabajo y mercado de trabajo. Porque parto del supuesto de que no todos tienen formación sociológica, de que es heterogéneo el público, y entonces vamos a crear unos primeros conceptos, una primera zapata, ¿verdad?, de comunicación común sobre qué es lo que entendemos por trabajo y mercado de trabajo. Luego vamos a ver la relación particular entre migración y mercado de trabajo. Aquellos que tuvieron la oportunidad de leer el texto de Sonia Parella, ese capítulo que les envié, ella enumera varios elementos de esa relación entre migración y mercado de trabajo en lo que concierne a las mujeres migrantes.
Y ese es el punto que voy a tratar en el segundo y el tercero. Una vez vista la relación analítica, conceptual, compleja entre migración y mercado de trabajo, ¿qué introduce el género en esa relación? ¿Y qué introduce la globalización en esa relación? Es como si fuéramos agregando escaleritas o peldaños a esa relación analítica que es compleja de entender, porque es multifactorial, es multicausal. Y no siempre podemos prever o ver con claridad todos los elementos que están en ella. Entonces espero poder transmitirles esta complejidad de la manera más sencilla posible. Entonces voy a empezar con unas láminas que son sobre el concepto de trabajo y los mercados de trabajo, como decía hace un momentito, para que podamos tener una plataforma común de entendimiento. Nosotros sabemos en sociología, todos los que sean aquí sociólogos y demás, que el trabajo es el esfuerzo humano que añade valor de uso a los bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pie o un dulce de leche, lo podemos hacer para nosotros, para la casa, o lo podemos hacer para venderlo. En ambos casos hay valor de uso añadido a eso, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra pela, como se dice, haciéndolo, ¿no? La estufa, etcétera, y luego eso le da más valor, porque es lo mismo la leche sola que el dulce de leche ya hecho. Entonces eso es trabajo, un esfuerzo humano que añade valor de uso a los bienes y servicios que no siempre se vende en el mercado. Ya cuando se vende en el mercado, ese trabajo tiene valor de cambio y no solo valor de uso. ¿Y qué son entonces los mercados de trabajo? Eso que uno habla con tanta frecuencia, pues es la forma estandarizada en que en el capitalismo se organiza la relación entre empleos y salarios, entre puestos de trabajo y trabajadores. Eso es importante porque no todas las formas de trabajo entran en el mercado de trabajo capitalista. Y les voy a poner un ejemplo. Me gusta poner ese ejemplo, por ejemplo, aquí en México se llama tequio, que es cuando alguien está haciendo su casita y le dice, oigan, vengan todos, vamos a ayudar a fulanito que está haciendo su casa. La señora hace en dominicana sería un sancocho, o se hace una comida para todos los que están ayudándola, y cuando ellos a su vez estén haciendo su casa, todo el mundo se muda a ayudarlos. Entonces es una forma de trabajo que no pasa por la organización capitalista. Es decir, repito el ejemplo, uno tiene que terminar su casa, no tiene para pagar los albañiles, todo el mundo se organiza aquí en México, en las zonas rurales, y van vecinos y forman un tequio, que quiere decir que van a la casa de fulanito, le terminan de almirar la casa, le dan comida por ese día a todos, y se acabó. Ahí queda una deuda, de reciprocidad. Cuando tú te atiendes tu casa, yo voy a hacer lo mismo. Ahí hay trabajo, pero eso no pasa por el circuito capitalista de la economía, ¿no? Como tampoco pasa por el circuito capitalista de la economía el trabajo que hacemos las mujeres en las casas todos los días, que es infinito y que nunca se acaba. Pero eso también es trabajo, porque añade valor de uso a los bienes y servicios, ¿no? No es lo mismo la casa regada que limpia, ¿no? Entonces, eso me importa que lo tengamos claro. Y sigo con los conceptos básicos. Entonces, como digo, es solo una forma, el mercado de trabajo, de organizar la relación entre empleos y salarios en el mundo históricamente. Y es la forma dominante, pero es una, existieron otras. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de cualquier mercado de trabajo? Pues obviamente los trabajos, como están aquí, o los empleos, quien me contrata y yo como trabajador, el contrato como una formalización que puede ser verbal o puede ser escrita, porque yo si tengo una empleada doméstica en mi casa no es escrito normalmente. Hay un trato verbal, pero hay un contrato, eso es un contrato, ¿no? El hecho de ejercer eso, de arrendar esa fuerza de trabajo que va a mi casa a trabajar X días a la semana y que yo le pago X o Y, lo que le pago, ¿no? Pero eso es un contrato, eso es esencial a la forma de organización del trabajo en las sociedades capitalistas, una formalización de esa relación laboral. Y luego vienen las redes sociales, que son sumamente importantes. Es decir, fulanito, búscame a alguien que necesito, que mira, que me la recomienda no sé quién, que ella es buena, que su mamá trabajó conmigo tantos años. Esos son redes sociales. Y son estratégicas en el mercado de trabajo.
Hay incluso un artículo famosísimo de un escritor, de un sociólogo norteamericano que se llama La fuerza de los lazos débiles. The Strength of Weak Ties. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, uno accede a un trabajo excelente porque te topaste con fulanito que te lava el carro y que el señor me dijo que le iba a decir a su patrón, a su amigo que sabía que en tal sitio había un trabajo para él. Entonces son vínculos débiles que le puede existir, por ejemplo, entre una persona y el que le lava su carro todos los días. Pero hay relaciones estratégicas ahí, hay información que tiene el dueño del carro, que a lo mejor es el dueño de Leche Rica en Dominicana, o es el dueño de una empresa grande, o es un tipo que trabaja en la Romana, y ese señor, bueno, hay una serie de información que trasiega por ahí. Las redes son sumamente importantes en el caso de la migración, porque como les decía en la clase pasada, la migración puede ser entendida como un proceso de creación de redes. Entonces uno nunca va a cualquier sitio. Uno no le da la vuelta a la bolita del mundo, al globo, y dice voy acá al sitio, sino que uno va donde hay un contacto, y ese contacto es lo que se llama una red, parte de una red, y esa otra persona te aloja en su casa cuando tú migras allá, y es muy común que el que llega pues hace el oficio de la casa y le dan alojamiento por unos días, porque entonces así no le pagan, pero yo me siento en deuda porque esta persona me está dando alojamiento, yo ayudo hasta que yo consiga un empleo. O sea, las redes son estratégicas, es lo que quiero marcar, en el mercado de trabajo, pero particularmente en la migración, que como dije la semana pasada y repito en este momento, puede ser entendida como un proceso de creación de redes. Usualmente, los migrantes son satanizados, o se dice, ¿qué tanto haitiano en este país? ¿O qué tanta, como en la derecha estadounidense, ¿no? Contra los migrantes que nos quitan nuestros empleos, o en cualquier país, ¿no? Pero la realidad es que normalmente la migración empieza por la demanda laboral, porque alguien necesitaba un trabajador y lo fue a buscar. Y lo trajo para que le corte caña o para X cosa, ¿no? Lo trajo, como en la época de Trujillo había contratos formales entre Haití y Dominicana para traer a los braceros, contratos entre Estado y Estado. Y al traerlos, pues ya el Estado dominicano fue a buscar la mano de obra, formalizó el contrato y ahí se crea entonces un flujo que se independiza de ese contacto inicial que se hizo a través de los gobiernos. Es lo que quiero marcar. Entonces, las redes son redes laborales, son redes migratorias, y eso tiene un nombre en sociología. Se llama el capital social, que es la capacidad que nosotros tenemos de movilizar recursos por nuestra pertenencia a redes sociales, ¿no? Es como cuando alguien te dice, mira, fulanita tiene un tumor, pero llámate a pero yo conozco a Perencejo que la puede llevar hasta el hospital, y mira, y a eso yo movilizo recursos por mis relaciones sociales. Esas son las redes sociales. En el caso de la migración, y vuelvo a repetir, es fundamental no solo para la constitución y génesis del movimiento, para su sostenimiento y para el trabajo que uno pueda conseguir. Yo tenía una empleada doméstica aquí en México que su hermana había ido a Estados Unidos, pero ella viajaba un día y al otro día ya tenía el trabajo conseguido, porque fulanita ya la estaba esperando. Esas son las redes sociales, que acortan distancias, y particularmente en el caso de la migración, una de las ventajas de las redes es que reducen los costos, porque si yo ya sé dónde voy a ir y me van a alojar en tal casa y el día siguiente ya me tienen un trabajo, aunque sea limpiando la casa de otra persona, yo ahorré muchos costos en términos de averiguar dónde poder trabajar, en términos de no pago vivienda, en términos de seguridad para viajar, porque por dónde me voy, ¿no? Etcétera. Entonces son estratégicas las relaciones sociales o el capital social, que no es otra cosa que la capacidad de movilizar recursos por mi pertenencia a vínculos sociales, redes sociales. En la migración, en el trabajo, son muy importantes para conseguir trabajadores. Muchas veces, por ejemplo, en Nueva York, uno ve, y eso Camila no me deja mentir, que la mayoría de los taxis los trabajan los hindúes, ¿no?
O sea, los taxistas, aunque hay una heterogeneidad, o si tú vas a Montreal, hay muchos taxistas que son haitianos, ¿no? Porque ahí fulanito trae perencejo, que es su amigo, que no sé quién, que trabajan. Hay familias enteras en determinado sector. Eso luego en el mercado de trabajo se puede llamar un nicho laboral. Pero en este momento lo que quiero marcar es que son importantes para el trabajo y para la migración en particular. Entonces, ¿qué factores, cómo intervienen? Como nosotros sabemos, un mercado se constituye por oferta y por demanda laboral, ¿no? Entonces, si pensamos en la oferta, decimos, ¿quién va a trabajar? Pues depende de la conformación de la edad, depende, aquí los datos, ¿no? Los rasgos, la edad, el sexo, el nivel de escolaridad, si el Estado permite, por ejemplo, la legislación estatal permite que uno trabaje a una u otra edad, hay estados, hay países que solamente a partir de los 14 años se puede trabajar o a partir de los 12 años se puede trabajar. O sea, hay una serie de factores que condicionan quién se ofrece en el mercado y una serie de factores que condicionan quién demanda a los trabajadores. Y aquí es importante para el asunto de la migración entender que la migración sí es esencialmente laboral, en el capitalismo al menos es así, pero que está afectada por el crecimiento económico. Como yo les decía la semana pasada, sí hay crisis económica y menor demanda de migrantes, ¿verdad? De inmigrantes. Sí hay bonanza económica, hay mayor demanda. Y muchas veces hay, a la par de esos movimientos cíclicos de la economía, una ideologización de lo que si los migrantes son buenos o son malos. Son buenos cuando vienen a ayudarme porque tengo mucho trabajo y tengo que sacar la cosecha. Son malos cuando hay crisis y qué hace este hombre aquí adentro, me está quitando mi trabajo. Hay una ciclicidad, no solo de la economía, sino de las actitudes respecto de la migración. Pero en este caso lo importante es tener en cuenta que en el trabajo el crecimiento económico es un factor determinante para la demanda. Ahora tenemos una crisis en Dominicana y en todas partes porque la demanda está recortada y la gente no tiene quien lo contrate. Por supuesto, elementos técnicos, la productividad, la estructura ocupacional, el grado de desarrollo de una economía, el grado de desarrollo de una economía, son todos factores, la política de contratación. No voy a entrar en eso ahora, pero solamente quería marcar que hay esos dos factores estructurales que son la oferta y demanda para decir quién va a dónde y quién es contratado. La pregunta que queremos responder ahora desde la mirada de género es cómo interviene el género en esta relación entre quienes se ofrecen para trabajar y quienes están dispuestos a contratarlos, ¿no? Hay instituciones que median en esto. Quienes se ofrecen tiene que ver con el sexo, la edad, la escolaridad, porque si yo no tengo formación como médica no me puedo meter en ese campo, ¿verdad? Si yo, y la demanda tiene que ver con factores de crecimiento, pero también tiene que ver con cómo está conformado el mercado de trabajo. Y más adelante voy a hablar en particular de un concepto central de los mercados de trabajo en lo que concierne a la migración, que son los mercados de trabajo segmentados. Entonces, estos son factores que estructuran la demanda, repito, el crecimiento de la economía, las condiciones técnicas. Si yo tengo una mayor productividad, quiere decir que yo tengo un mayor producto, yo tengo mayor producción por cada hombre o persona que tengo contratada, eso incide en cuánta mano de obra tengo que contratar. Característicamente, en una industria hay sectores intensivos o no en mano de obra, ¿no? Por ejemplo, la industria textil es muy intensiva en mano de obra, requiere muchas trabajadoras, pero la industria tecnológica más avanzada requiere menos mano de obra. Entonces eso incide. Cómo está organizada, cómo los sindicatos intervienen en la posibilidad de contratar o no, y por supuesto el grado de desarrollo de una economía. Ahora la pregunta que vamos a tratar, vamos a avanzar en la clase ahora, es cómo interviene el género en esto. ¿Cómo interviene el género en los mercados de trabajo? La semana pasada vimos género y migración. Obviamente el trabajo está implicado, ¿no? Porque sabemos que la migración es principalmente laboral. No únicamente laboral, eso es importante, pero es principalmente laboral por la economía capitalista en sí misma motiva la movilidad espacial de la fuerza de trabajo para satisfacer sus requerimientos. ¿Por qué van
trabajadores mexicanos a la agricultura de Canadá, porque la agricultura canadiense necesita trabajadores dedicados. No tanto porque ganen más o ganen menos, porque en Canadá esos trabajadores ganan lo mismo. Y no es la razón la diferencia salarial, sino que los mexicanos están dispuestos a trabajar más horas, a autoexplotarse para terminar pronto y regresar a sus países. Entonces, hay una lógica detrás de los mercados de quién va a tal sitio y quién no va a tal sitio, y a dónde va y dónde se inserta ese trabajador. Eso lo podemos ver claramente en Dominicana con el caso de la inmigración haitiana y también con la inmigración venezolana reciente, relativamente reciente si la comparamos con la haitiana, que tiene otras características, ¿no? Pero es interesante entender que hay una lógica de mercado detrás de quién se oferta a qué cosa y quién se incluye y quién trabaja en cuál y dónde y en qué país y en qué sector de ese país trabaja. Porque los mexicanos no van a los servicios en general, la mayoría de los mexicanos, altos calificados de Canadá, sino que es mano de obra no calificada, que en el caso de Canadá, a diferencia de Estados Unidos, ellos van con un contrato formal por unos meses. Hay un tratado entre ambos países. En el caso de Estados Unidos, no. La inmigración entra de manera, digamos, libre. Entonces, ¿cómo interviene el género? Aquí hay un concepto clave que me interesa mucho que tengan ustedes claros. Claro, el concepto es el de división sexual del trabajo. Cuando uno habla de división, quiere decir que algo se parte o se reparte. Entonces aquí, para entender las relaciones que vamos a ver un poquito más adelante, entre mercado de trabajo, género, migración internacional y globalización, tenemos que tener claro que hay algo, un principio que organiza el trabajo en las sociedades de siempre, desde siempre, históricamente, que es el concepto de división sexual del trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el trabajo se reparte o se distribuye en función de si tú eres hombre o eres mujer. Porque el género, como sabemos, lo vimos en la clase pasada, es una construcción sociocultural que jerarquiza a hombres y mujeres según atributos y características que son construidas culturalmente y dice, esto es trabajo de hombres y esto es trabajo de mujeres. Entonces, en esa medida, el género está organizando el trabajo, porque está diciendo a dónde se deben colocar los hombres y a dónde se deben colocar las mujeres. Y es uno de los puntos que debemos trabajar en el mediano, en el largo y en el centenario plazo, si es que hubiese uno, para romper con las inequidades de género. ¿Por qué a tales personas tales trabajos? En función de su sexo. Y eso es importante porque lo que pasa es que no es solamente tú haces A y yo hago B y qué bonito, luego nos repartimos y el trabajo quedó perfecto porque pues tú te vas a trabajar a la calle y yo me quedo en la casa, por ejemplo. No, porque lo que pasa es que eso es un principio en sí mismo de inequidad que genera otras inequidades de manera circular o en espiral, otras inequidades de manera subsecuente. Entonces es importante este concepto. División sexual del trabajo. ¿Y qué hace la división sexual del trabajo? Que lo primero que hace es que dice, ok, un sexo se va predominantemente al área del mercado extradoméstico, o sea, del trabajo fuera de la casa, la producción para el mercado, y el otro se queda en la producción, reproducción llamamos, de los hogares o de las familias. Entonces tenemos ese primer principio de inequidad. ¿Cómo lo podemos ver de manera tangible? Pues simplemente hay que tomar un indicador para los que son economistas, que es la participación económica. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres participan en el mercado de trabajo? Bueno, normalmente hay un porcentaje, o sea, hay una edad para trabajar, ¿no? Entonces se dice, bueno, dependiendo de los países, 12 años y más es la población económicamente activa, es decir, es la población que está en condiciones de poder ofrecer su fuerza de trabajo al mercado. 12 años y más o 14 años y más, depende de los países, 16 años y más, ¿no? Y entonces si nosotros vemos cuántos hombres y cuántas mujeres están efectivamente empleados en la economía o están buscando empleo, que es el concepto de población económicamente activa, cuántos están buscando
y cuántos tienen trabajo en función del total de los que tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen al menos 12 años, vamos a ver que esto lo que nos dice es que los hombres están alrededor de un 70% en el mercado y las mujeres alrededor de un 40 y tantos por ciento. Es decir, que ese primer principio ya es una primera brecha de desigualdad. Porque, ¿qué quiere decir? Y si estoy hablando muy rápido, por favor, me dicen, porque es una herencia familiar y también caribeña. Entonces, producción, la división sexual del trabajo quiere decir que unos se van a la esfera del mercado y otros se quedan en la esfera de la reproducción. Pero es ese concepto el que los manda uno para acá porque dice, pues tú eres hombre y te tienes que ir a la calle y mantener la familia, y etcétera. Y tú te tienes que ocupar de la casa y de los hijos para que los hijos no sufran, etcétera, para que tengan su mamá con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una primera inequidad en el mercado de trabajo. Y es que es que los hombres tienen tasas de actividad económica más altas que las mujeres. Como yo les decía, dependiendo del país, en Dominicana, normalmente las tasas de actividad femenina son más altas que en México y en otros países. Como todo el Caribe tiene tasas altas de actividad económica femenina, pero vamos a poner grosso modo 70% de los hombres, 70% de los hombres que tienen más de 12 años trabajan contra 45% de las mujeres. Entonces tenemos una brecha de unos 30% o 28 o 35%, que es una primera inequidad en el mercado de trabajo. ¿Cómo interviene el género? Asignando quién se queda en la casa, quién se va afuera, número uno, pero también, ese es el primer elemento, ¿no? Dividiendo el trabajo doméstico, ¿no? En la familia, esto ya lo vimos, bueno, es lo mismo, estoy viendo aquí dentro de la casa, perdón, es lo mismo, pero entrando un poquito más en profundidad, la división sexual del trabajo dice quién se va afuera, quién se queda, quién hace el trabajo en la casa, quién lo hace fuera de casa, implica una distribución inequitativa de tareas, condiciona, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque entonces si yo me quedo con los hijos en la casa y yo me quedo con todo ese trabajo, ¿cómo yo puedo ir a trabajar fuera? Pues no puedo. Busco un trabajo de tiempo parcial, espero que mis hijos crezcan para poder trabajar. De hecho, datos históricos muestran que las primeras mujeres en elevar su tasa de actividad económica, cuando comenzó a descender el número de hijos que tenían, eran aquellas ya que sus hijos, por lo menos en México, que sus hijos ya estaban grandes, ya están grandes, o sea, había dos momentos que las mujeres entraban al mercado, que era siendo muy jóvenes antes de casarse, se casan, tienen los hijos, se salen del mercado y ya sus hijos están grandes y vuelven al mercado. El problema es que esa curva, que llamamos bimodal, de dos momentos pico en la participación económica de las mujeres en el mercado de trabajo, repito, cuando eran muy jóvenes, no se habían casado, y luego cuando ya te habían crecido los hijos, se traduce en muchas desventajas, porque tú no acumulas para una pensión, porque tú entras y sales y ya cuando vuelvas a entrar y eres viejo o tienes una edad madura, no te pagan igual, porque la gente del mercado de trabajo quiere trabajadores jóvenes que le puedan dar muchos, muchos años de vida productiva. Y finalmente, otra inequidad es la sobrecarga sobre las mujeres cuando asumen las dos tareas, ¿no? Que es la doble jornada, se llama en los estudios de género, que es trabajar tanto en la casa como fuera, porque nadie te quita nunca las obligaciones domésticas. Y como me gustaba decir, yo me recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en el IEPD en Dominicana, en Profamilia, y estaba en la computadora trabajando y pensaba, tengo que pasar a comprar el pan y a recoger a la niña, porque no sé qué, mi mamá, no sé qué. Entonces el cerebro se hace una especie de cableado de todas las cosas simultáneas que tenemos que hacer como mujeres. Me recuerda el caso de una inmigrante que entrevisté en España, cuya trayectoria les presenté la semana pasada, que me admiró y hasta el día de hoy me recuerdo de su caso, porque ella estaba en Madrid trabajando muchísimo para una familia, porque los migrantes trabajan, ustedes no se imaginan cuántas horas, unas 60 horas semanales. Pero ella estaba pendiente, fulanito,
acuérdate que hoy hay que llevar llamaba dominicana, fulanito al hijo a la clase de tal. Y mira, acuérdate que el techo, que hay que arreglar tal cosa, y mira, y pasa por la esquina a comprarle que el niño necesita para la escuela que le pidieron. Eso es también trabajo. Y es trabajo que no se retribuye, ¿verdad? Entonces eso es una sobrecarga. Estás tú allá, hasta allá, pendiente de las cosas acá. Entonces, bueno, ya, si nos veremos, ya vimos que en el ámbito de la familia genera desigualdades el concepto de división sexual del trabajo. Pero también genera desigualdades dentro del mercado de trabajo. Y aquí he remarcado con este color esta. ¿Cuáles son esas desigualdades? Discriminación en el pago salarial hacia las mujeres. Eso está probado. Eso es una realidad. Ustedes vieron, por ejemplo, el escándalo en la BBC cuando salieron los datos sobre, en la BBC, que es una radio pública de mucho prestigio en Gran Bretaña, cuando se hicieron públicos los salarios que se le pagaban a hombres y mujeres, era impresionante que para la misma actividad las mujeres recibían en algunos puestos bastante menos trabajo. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser mujeres. Porque se consideraba inicialmente hace muchos años, que bueno, ellas ayudan a sus maridos, entonces no hay que pagarle tanto, al fin y al cabo hay un salario principal en la casa. O simplemente por desvalorización del trabajo de las mujeres. Pero el concepto clave, y eso que les estoy diciendo, para ponerles un ejemplo más cercano, no sé si ustedes, algunos de ustedes en Netflix han visto una de las series estas famosas, yo vi unos capítulos de una serie de esta de poder, ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, del poder, este señor que ahora está, ¿cómo se llama esa serie? El asunto es que una serie muy famosa, ahorita no me voy a acordar, del poder en Estados Unidos, que el actor principal, Kevin Spacey, está acusado ahora de, si algunos se acuerdan, me dice el nombre, está acusado de abuso sexual. Pues los dos papeles estelares en la serie, la señora, la que hacía el de mujer, recibía mucho menos dinero. Cuando ella se enteró de eso, puso el grito al cielo. Entonces, no es algo viejo, es algo presente, de manera que esa minusvalía de las mujeres, esa concepción que devalúa a las mujeres, se transmina, se filtra al mercado de trabajo en forma de discriminación, precarización, condiciones peores de trabajo para las mujeres, pero sobre todo en la segregación. ¿Qué quiere decir esto? Unas ocupaciones para hombres y otras ocupaciones para mujeres. El concepto de segregación, el ejemplo más claro de la segregación, es el apartheid en Sudáfrica, o cuando en Estados Unidos, antes de los derechos civiles, había autobuses para negros, autobuses para blancos, clases para negros, clases para blancos. Eso es segregar. Eso es separar. Eso también existe en el caso de las ocupaciones. Y igual que pasaba en que tú no te subes en un autobús de negros, de blancos, si eres un negro, y desprecias eso, desprecias el autobús, porque la ocupación se tiñe, o la actividad se tiñe del prejuicio racial de ese sector. Entonces, contra ese sector. El prejuicio contra las mujeres tiñe las ocupaciones que ellas desempeñan, devaluándolas. Entonces nadie, y yo creo que ahora en la pandemia, alguna gente cambió de opinión. Nadie quiere decir, nadie ve como un trabajo muy valioso o de retribuir de manera importante el trabajo que se hace en la casa, ¿no? Lavar los platos, planchar, etcétera, ¿no? Pero cuando tuvo la pandemia y nadie tuvo gente en su casa, entonces se dieron cuenta del trabajo que cuesta, ¿no? Pero está devaluado, está depreciado, porque es trabajo de la casa y es trabajo de mujeres. Entonces, vamos a avanzar con estos conceptos, cómo la segregación que vimos aquí, la segregación ocupacional, incide ya, metiéndonos así como si fuéramos por capas en el mercado de trabajo, bueno, hace que las mujeres y hombres se distribuyan de forma inequitativa en ocupaciones masculinizadas u ocupaciones feminizadas, hace que, ¿verdad? Nosotros sabemos que ser maestra, nosotros sabemos que ser enfermera, son ocupaciones feminizadas. Ahora vayan ustedes a ver quién ocupa los puestos jerárquicos en los hospitales. No son las mujeres, son los hombres, ¿no? Ese es el concepto de segregación, ¿no? Hay segregación
horizontal y hay segregación vertical, ¿no? Entonces hace que haya diferencia entre el trabajo por cuenta propia, el trabajo asalariado, el trabajo de tiempo completo, el trabajo de tiempo parcial, perdón, todo lo cual contribuye a intensificar la precariedad de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, por eso es importante. Esa es la manera, y aquí resumo esta parte, todas estas diapositivas será para entender cómo incide el género en el mercado de trabajo. Pero hay una cosa importante que quiero hacer, y les voy a poner brevemente un ejemplo ahora mismo sobre eso para que ustedes entiendan cómo funcionan los mercados de trabajo. Hemos visto que incide el género en qué ocupaciones, primero en quién se queda en el trabajo del hogar, quién se va a la calle a trabajar. Eso supone una serie de desigualdades que se reproducen, porque no es lo mismo el que gana que el que no gana, etcétera. Como decía una diapositiva que yo les mostré la semana pasada, de una migrante dominicana que entrevisté hace muchos años. A las mujeres, decía ella, el dinero les sirve para defenderse, que no es otra cosa que decir que el trabajo te empodera o te da las condiciones de empoderamiento. Entonces, el género, ¿cómo incide en el trabajo? Diciendo quién va para el mercado fuera, a trabajar fuera, quién se queda en casa, y dentro del mercado, cuáles son las ocupaciones de hombres, cuáles son las de mujeres, y luego dentro de esas ocupaciones, quién está arriba, quién está abajo, y luego quién tiene las mejores y peores remuneraciones. Eso está mediado obviamente por la escolaridad, etcétera. No es que no haya mujeres en buenos puestos, pero el hecho es que predominan las mujeres en malos puestos, y etcétera. O sea, aquí se cruzan la clase y el género. Entonces vamos a ver un ejemplo para aterrizar de todos los factores que intervienen en un mercado de trabajo. Miren, esta que le pongo aquí proviene de una tesis, como está ahí abajo, de una alumna a la que yo le dirigí su tesis, que se llama Diana Penagos. Ahí faltó una S ahí faltó una S, Diana Penagos, que ella hizo una tesis sobre el mercado de trabajo sexual de las mujeres en la Ciudad de México, en una especie de la alcaldía Cuauhtémoc, que es decir, como si fuera pues un ensanche, vamos a suponer, en Dominicana. Y ella hizo entrevistas, y ella logró, fíjense bien, qué interesante, aquí hay 3 triángulos. Ella logró poner todos los elementos que intervienen en este mercado de trabajo. Habíamos hablado recuérdense bien, de oferta y de demanda, dijimos eso, ¿no? Y también aquí hay una cosa que quiero que ustedes retengan, que es que hay factores institucionales. Ya hablamos de esto por ejemplo, la ley del trabajo, la ley de migración, factores, ¿no? Hay un contexto socioeconómico, esta delegación o ensanche, para que se entienda en Dominicana, queda en el centro de la ciudad, es una zona donde hay muchos comercios. Y ella estudió la relación, cómo el género ella estudió este mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo feminizado, como sabemos. No es que no haya hombres en el trabajo sexual, pero la mayoría son mujeres, ¿no? Eso es obvio. Entonces, ¿cuáles son los factores? Miren qué interesante. Para que ustedes vean la complejidad del estudio de los mercados de trabajo. Pero tenemos la demanda. Empecemos por la demanda. ¿Quiénes son los que requieren este servicio? Porque si no hubiera quien los requiriera, el mercado no existiría. Repito, normalmente empieza por la demanda. ¿Quién quiere? Ella logró, a través de entrevistas a profundidad y entrevistas a actores clave, etcétera, etcétera, ONGs, rastrear quiénes eran los usuarios de este servicio sexual. Y hay una pirámide, porque quiere decir que el que está hasta abajo es el taxista o el mesero. Que en esa zona, que vamos a hacer de cuenta que estamos pensando en Dominicana, ¿qué será? En una zona, ya no es así, porque el Conde ya no es lo que era hace muchos años, pero una zona comercial, ¿no? Fuerte. Entonces tenemos personas que van de paso, obreros de la construcción, trabajadores locales, autoridades locales, ¿no? Comerciantes de la zona y gente que trabaja en la oficina. Entonces es una jerarquía. O sea, con eso quiero marcar que el mercado está estratificado en diferentes compartimentos que requieren estos servicios. ¿Quiénes son las que son requeridas? Y aquí esta jerarquía marca, digamos, a las mujeres como un bien
Es decir, a las mujeres, el cuerpo de las mujeres como un bien que es consumido y vendido y comprado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se vende aquí? El cuerpo de las mujeres, ¿no? Su sexualidad se cosifica, se convierte en un objeto como cualquier cosa que se intercambia, porque el mercado es eso, es una relación de intercambio entre demandantes y oferentes. Y bueno, aquí vamos de menor a mayor precio o valor en el mercado. Las mujeres adultas mayores, se paga menos por ellas, las mujeres indígenas, porque hay prejuicio frente a las indígenas, las mujeres rurales, la edad es un factor importantísimo, las adultas de 19 a 20 años se paga menos por ellas que por las de 12 a 18 años, las migrantes extranjeras están en el medio, y luego las mujeres que son vírgenes son las que más se pagan. Entonces tenemos la demanda, tenemos la oferta, pero no funciona solo así, porque alguien los conecta a esas personas, alguien conecta esos mercados. Y aquí tenemos quiénes son las grandes mafias, las que tratan mujeres de un país a otro. Por ejemplo, ella logró darse cuenta de argentinas que estaban en México que habían sido traficadas en ese momento de su encuesta. Venezolanas hoy día hay muchísimas, como ustedes saben, son víctimas de engaños, se les dice que van a venir a un buen trabajo y al final, en Dominicana, yo he leído que ha pasado mucho, el jefe de la delegación, de la autoridad, digamos, local, las autoridades locales reciben dinero de los que intermedian con estas mujeres, los pequeños comerciantes, taxistas, etc. Y aquí se crean vínculos de intercambio y vínculos afectivos. Bueno, ese es un ejemplo de un mercado de trabajo. Espero que con eso haya quedado claro la noción de mercado de trabajo, la noción de y cómo el género interviene en un mercado que está sexualizado, que es solo para las mujeres, cuyos demandantes son hombres, cuyas ofertas son mujeres, jerarquizadas. Un concepto que voy a pasar un poquito rápido porque luego lo voy a mostrar mejor, es el de, que les había dicho al principio que es muy importante, es el de mercados de trabajo segmentados. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Que es esta lámina. Porque la migración contribuye a la formación de esos mercados. ¿Y cuáles son esos mercados? Los que están en el segmento inferior de la economía, ¿no? Pensemos en el trabajo, pensemos por ejemplo en el trabajo de cortar caña, en trabajos que están, a ver, voy a decir cuáles son las características de ese mercado y luego voy a volver a esta diapositiva. En ese mercado de trabajo secundario hay una alta rotación, la gente no dura en los empleos, hay bajos ingresos, la escolaridad no tiene ninguna importancia, yo puedo trabajar 50 años ahí y quedarme ahí, no hay escaleras de ascenso, por lo tanto, hay un divorcio entre el logro mío como trabajador y la posibilidad de ascender. El empleo doméstico es un caso característico. ¿Por qué las empleadas domésticas duran tan poco? Porque da igual, ganan lo mismo de un trabajo a otro, no hacen carrera, no tienen... Entonces ella se cansa y a los 2 años dice, me voy, doña, ay, sí me cansé. ¿Por qué? Bueno, porque no hay incentivos a la permanencia. No es como, por ejemplo, cuando uno trabaja en una universidad y va ascendiendo a una empresa. Una universidad o una empresa pertenecen a mercados primarios, que son estos, al sector primario. El sector secundario es un sector de muy malas condiciones de trabajo, repito, donde mi escolaridad no tiene importancia. Miren, cuando en los años 90 hubo ese boom, finales de los 80 y principios de los 90, hubo ese boom de la migración, femenina a los mercados, al servicio de cuidado, a Estados Unidos y sobre todo a Europa. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzaron a irse las mujeres de Asua hacia España y otros países, a Suiza, a Holanda? En ese momento que los países del este también se cayó la Unión Soviética, uno podía ver como empleadas domésticas a médicas, abogadas o lo que fuera en España. Bueno, ahí la medicina no le servía para tener un mejor trabajo. Con eso yo quiero marcar que en ese mercado de trabajo secundario, no importa la escolaridad que tú tengas, tú no vas a recibir un premio por tu formación.
Pero en el mercado de trabajo primario sí recibes un premio por tu formación. Sí importan los títulos. En el mercado de trabajo secundario hay una alta rotación, por lo mismo que acabo de decir, porque no hay incentivos para permanecer dentro de ese sector del mercado, porque da lo mismo una patrona que otra, que da lo mismo un ingenio que otro, que da lo mismo, porque al final yo no tengo manera de progresar ahí adentro. Tengo bajos ingresos. Ese mercado de trabajo además suelen ser nichos para los inmigrantes y las mujeres en general. Esto es un concepto que lo desarrolló un norteamericano que es Piore. Ahí lo ven, este concepto de segmentación. Es importante porque ya hablamos del concepto de segregación ocupacional, en el que veíamos que las mujeres se ocupan, están en unas actividades llamadas que son de mujeres, o los hombres predominantemente en actividades que se dice que son principalmente de los hombres, ¿no? Pero eso también está atravesado por los segmentos de la economía. Es decir, segmentos son como partes, ¿no? Como partes en las que se constituye el mercado, primario o secundario. Y tú tienes diferentes posibilidades según cuál de ellos estés. Entonces, lo que es importante de entender aquí es que todos los mercados de trabajo, todas partes del mundo tienen segmentos distintos. Un segmento primario es un segmento privilegiado, donde tú normalmente eres un profesional, puedes hacer carrera, ¿no? Y te van dando, el segmento primario se divide en dos, en el segmento superior, donde hay un premio a la escolaridad, por ejemplo, el que hace maestría le va a ir mejor que el que solo tiene licenciatura, el que tiene doctorado le puede ir mejor, hay una carrera interna, ¿no? Ese es un segmento donde sí hay posibilidades de crecimiento. El subsegmento inferior del sector primario son normalmente los obreros, que son trabajo estable, rutinario, pero que no hay esa gran capacidad de progreso. Y finalmente está ese sector secundario, donde, como acabo de decir, la escolaridad no tiene ningún valor, hay una alta rotación, es inestable, y donde no hay manera de progresar, y donde se caracteriza por inestabilidad y precariedad laboral, ¿no? Es importante porque la migración contribuye a engrosar este sector, ¿sí? Porque típicamente los migrantes entran a esto, sobre todo si son migrantes no calificados, entran a este sector del mercado de trabajo y se pasan la vida ahí medrando sin posibilidades, muy, muy excepcional que pase de aquí para acá. Pero es importante, repito, porque la migración se nutre y nutre esos sectores, ¿no? Del mercado de trabajo, que se llama mercado de trabajo secundario. Entonces, voy a saltar, hay una diapositiva aquí que complejiza en eso, que creo que la voy a saltar para no entrar en mayor profundidad, pero es solamente si surge. Una pregunta, hay, por ejemplo, para el sector primario, que es el que veíamos, ¿no? Primario, primario independiente, este es el secundario, ¿no? Típicamente tenemos en el mercado las clases secundarias, las clases bajas, marginadas, ¿verdad? Donde hay una baja motivación para trabajar, donde el trabajo es no calificado, donde hay contratos temporales, y si lo comparamos con el extremo independiente, hay contratos bien dotados, hay clase media alta, hay mercado y normas establecidas, hay alta motivación para trabajar porque usted sabe que va a progresar. Bueno, visto eso, vamos a pasar ahora a la relación entre migración y mercado de trabajo, que es nuestro mero mole, como se dice en México, o sea, nuestro asunto más importante. Salto esta diapositiva que ya presentamos la semana pasada, de qué es la migración, ya lo explicamos, pero la dejé por si acaso, la volví a traer por si acaso había alguna pregunta. Entonces, vamos a juntar ya todas las partes de este rompecabezas. Ya vimos qué es el trabajo, qué es el mercado,
ya vimos la noción de mercado de trabajo, ya vimos cómo el género interviene a su vez en el mercado de trabajo de manera muy central, estructura los mercados de trabajo. Eso es una cosa central. Todo el mercado de trabajo funciona según una división sexual del trabajo, según una segregación que se mezcla con otros ejes de desigualdad para producir condiciones desiguales. Entonces, ¿cuál es la relación que existe ahora entre migración y mercado de trabajo? Miren, primero tengamos en cuenta, como el esquemita que yo les hice la semana pasada, de que esto es recíproco, de que la migración afecta a los mercados de trabajo y los mercados de trabajo afectan la migración. Por eso ahí dice que es bidireccional, es decir, que va en los dos sentidos. Porque yo puedo migrar para trabajar en Estados Unidos, me migro para trabajar, qué sé yo. Tengo una amiga que se fue hace muchos años, profesional, primero empezó a trabajar en un McDonald's, ella sí pudo progresar, porque después ella estudió, etcétera, y salió de ahí, de ese nicho, vamos. Pero la migración incide, ¿verdad?, en el trabajo. Yo salgo porque quiero un buen trabajo, pero esto también modifica el trabajo. Porque una vez que hay muchos migrantes en un espacio laboral, ese espacio laboral cambia, ¿no? Es decir, primero se le adjudica ese trabajo de haitianos o ese trabajo de indígenas aquí en México o ese trabajo yo no soy ¿no? Ese es un trabajo, no quiero usar una palabra fuera de lugar, ¿verdad? Ese no es un trabajo para ti, o ese es un trabajo estigmatizado, el que sea. Yo no soy tal cual. O sea, quiero un trabajo más digno. Entonces, modifica, porque no solo porque se estigmatiza la ocupación, se dice ese trabajo de mujeres, ese trabajo de haitianos, ese trabajo de inmigrantes, sino que por el mismo estigma que sufren esos grupos, se devalúa esa ocupación y va cambiando, ¿no? Y ya pierde sus buenas condiciones si es que las tuvo, o se empeoran las condiciones. ¿Por qué? Porque el migrante está dispuesto a recibir menos dinero, quizás porque es indocumentado. Yo cuando fui a España a hacer trabajo de campo que les he contado, hace muchos años, fui en 2006, después volví en 2014, me recuerdo que me decían mucho en 2006, es que estas ecuatorianas y colombianas vinieron a echar a perder el mercado, me decían las dominicanas, porque están dispuestas a trabajar por cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Nos echan a perder el trabajo, ¿no? Entonces, claro, están tan desesperadas que aceptan cualquier cosa y eso hace que baja la media de los salarios para todo el mundo. Igual en Dominicana, con la inmigración. Puede pasar al revés, que vengan trabajadores muy calificados y suba la media salarial para todo el mundo. Entonces es una relación biunívoca o bidireccional, es una relación dinámica, eso quiere decir que cambia con el tiempo, las condiciones que dieron lugar a la migración en un momento no son las mismas que dan lugar en otro momento, la manera en que mercados de trabajo de migración se afectan cambia con el tiempo. Luego, el trabajo es determinante para la migración. ¿Por qué? Porque todos los países tienen leyes migratorias o regímenes migratorios que lo primero que hacen es vetar unas ocupaciones para los inmigrantes y para los nativos. Es decir, que no todas las ocupaciones uno puede entrar libremente. Ese es uno de los elementos que incide la segmentación. Ustedes saben, por ejemplo, que ustedes se hacen abogadas o abogados, ustedes se hacen médicos o se hacen cualquier ocupación. Una de las primeras cosas que hacen los miembros de un gremio es cerrar la puerta para que no puedan competir los que no son del gremio. Entonces, lo primero, tú tienes que tener un exequatur, tú tienes que tener una serie de requisitos para poder ejercer esa ocupación. Eso es una manera de regular oferta y demanda. O sea, aquí no puede competir todo el mundo. Es decir, de cerrar la competencia a los que solo son de esa profesión. Eso es crear un segmento del mercado de trabajo. Como yo decía hace un momento, al hablar del concepto de segmentación. Entonces dice, ok, aquí los médicos, tú no puedes ejercer, usted no tiene ese cuatro. Yo cierro la competencia. En Estados Unidos, muchas veces no se sabe que esos famosos exámenes que hay que pasar para poder ejercer y formarse como médico en Estados Unidos, que se llaman los foreign, que son 3,
y muchos médicos dominicanos lo han hecho para poder ejercer y formarse allá, se establecieron inicialmente para cerrar los espacios y preservar el mercado para los médicos norteamericanos y dejar pasar solo al mercado estadounidense, al mercado de los médicos, al mercado del trabajo de la medicina en estadounidense, solo aquellos que fueran tan brillantes que valía la pena quedarse con ellos. Por eso, el que pasa esos 3 exámenes, pues es tan bueno que le podemos dejar que trabaje acá. Entonces, el mercado, quiero decir, es una institución social. No es solo oferta y demanda. ¿Por qué? Porque tiene reglas. Y esas reglas, lo primero que hacen es decir, quién puede entrar a cuál ocupación y quién tiene la posibilidad, el derecho. Y a los migrantes característicamente se les cierran muchas puertas. Porque usted tiene que tener permiso de residencia, porque usted tiene que tener al menos tantos años en el país, y otras puertas que se cierran tienen que ver, y son muy importantes, con la convalidación de los estudios. Porque usted yo entrevisté a dominicanas en Italia. Ah, sí, yo hice en Dominicana enfermería, pero aquí no me vale nada mi título. Tengo que volver a hacerlo porque ellos dicen que no es lo mismo. Por eso se hacen tratados y convenios de convalidación para decir que sí valen, pero si el convenio no está, tus créditos no valen, tu formación no vale. Entonces el mercado y la migración, en el mercado y la migración median instituciones sociales, y esas instituciones sociales son centrales para las posibilidades que tiene una persona de trabajar y progresar. Por ejemplo, en Estados Unidos usted puede tener el PhD, haber pasado todo, pero a lo mejor no tiene un ingreso fluido y eso ya te cerró muchas puertas. Cuando uno va y hace entrevistas y está con la población inmigrante dominicana y de muchos otros países en Nueva York, que es un mosaico de nacionalidades que hay ahí de todas partes, una de las demandas que más tienen los inmigrantes en las ONGs que los apoyan es que le den cursos de inglés. Porque ese es un hándicap tremendo para cualquiera. No habla con acento. Bueno, marcado ese punto, quiero mostrarles un esquema sobre las relaciones recíprocas, que estas relaciones entre migración y mercado también se encuentran insertas en un contexto más general. Por ejemplo, pues ese contexto para empezar es en Dominicana, el país es el contexto, el Caribe es otro contexto que enmarca las relaciones. Nosotros tenemos una historicidad de migración muy interesante entre los países del Caribe, de Curazao, de muchas islas, ¿no? Hay una cosa sumamente, digamos, un trasiego por ese entorno regional. Y luego está el contexto de Estados Unidos, el sistema regional que supone los tratados de comercio que se hacen, y luego la economía global. Entonces, si lo vemos como anillos concéntricos, tenemos la relación más pequeña en el mercado de trabajo, entre un trabajador y un empleador, que está circundada por una serie de elementos que están en el medio, las reglas, digamos la legislación migratoria, quién puede entrar, los mercados cerrados para determinados oficios, en el país, en la región, en el mundo. Entonces todo está inserto porque estamos en una economía globalizada. Y ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que somos que dependemos más los unos de los otros y que lo que pasa en un extremo de esa dependencia puede afectar al que está en el otro extremo. Este esquema, quiero intentar resumirlo, tomo de ese autor que está ahí, resumir las complejas relaciones, que es mi objetivo del día de hoy, entre migración y mercado de trabajo, y luego les voy a mostrar un ejemplo empírico con una investigación propia, pero primero vamos a lo conceptual. Entonces, este esquema tomado del profesor Godenau, de ese libro que se llama Migración, es un capítulo, Migración y Mercado de Trabajo, una relación dinámica e interactiva, en este año, creo que 2007. Aquí sintetiza todo. A mí me gustaría que ustedes fueran capaces, ahora yo lo voy a explicar, y luego ustedes lo van a ver esto, como les digo a mis estudiantes, con carnita propia, ya no abstracto, sino carnita concreta de un ejemplo, todo lo que entra en esa relación, para que después pongamos
una pieza que nos falta en este rompecabezas, que es la globalización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todos los elementos que entran en este mercado de trabajo? Entra la demanda número 1. ¿Quién quiere los trabajadores migrantes? Yo les decía, ¿no? En segundo lugar, entran los inmigrantes, ¿no? En tercer lugar, lo que los separa, las fronteras. ¿Y qué son las fronteras? Ustedes se han puesto a pensar cuando ustedes toman un avión y están en... Uno piensa, por ejemplo, en la frontera dominico-haitiana, en esa zona, ¿no? Y la ve muy claramente, ¿no? Orográficamente la ve. Pero si ustedes han pensado alguna vez cuando van al aeropuerto y dan su pasaporte, ya está comenzando a actuar la frontera porque dice, a ver, usted no se puede subir porque no tiene visa. Ah, sí, usted se puede subir porque tiene visa. O sea, y luego llega al otro país, se han pensado cuando están en la cola para entregar sus papeles que ahí está la frontera, porque es donde yo digo, ¿usted pasa o no pasa? ¿No? Esas fronteras están constituidas por un conjunto de normas, la legislación de extranjería, esto para el caso de España, los diferentes tipos de fronteras, digamos, ¿no? Luego viene, ¿verdad?, la inmigración y que es parte de la oferta laboral, estamos en el punto 4, y vamos a ese marco institucional que es el que dice a dónde usted va y a dónde usted no va. Y lo vamos a ver en un ejemplo claro. Pero yo les decía, les ponía que los mercados están reglamentados, que uno no puede entrar donde uno quiere, que hay reglas para entrar y hay incluso una especie de cola para entrar al mercado y luego posibilidades distintas de ascender si usted está en el sector secundario o en el primario de la economía. Bueno, pero ¿qué determina la demanda? El punto 1, bueno, aquí, perdón, están los resultados al final, ¿no? ¿Qué determina la demanda? Pues el crecimiento económico, ¿no? Ya cómo está constituida la economía, qué tanto hay sectores informales o formales, qué determina la oferta laboral, bueno, la inmigración como oferta laboral, bueno, nosotros tenemos nuestros países con crisis recurrentes que expulsan migrantes, ¿no? Luego tenemos las características que ya les hablé de la oferta, de quién va, qué escolaridad tengo, a qué sector voy, quién, ¿no? Entonces, eso mediado por el marco institucional que tiene, y hay dos elementos centrales en este marco institucional. La legislación migratoria, que está ya desde acá, en la frontera, el régimen, la legislación laboral de cada país, un segundo elemento importante, son los dos más importantes, pero también hay características que, digamos, no escritas en el mercado de trabajo, sobre quién se contrata y quién no se contrata. Y todo eso entonces, interactuando, tiene como resultado esto, el segmento del mercado a donde voy, si ese segmento está etnoestratificado por género, ¿no? Es decir, que es de hombres o de mujeres, y luego si es de inmigrantes o de nativos. Y eso entonces trae una serie de consecuencias para si yo cotizo, si no cotizo, la intensidad de mi trabajo, o sea, todo eso conjuntito metido en la licuadora da las condiciones laborales que tiene cada persona. A mí me gustaría que ustedes pudieran hacer el ejercicio para esto, quitando acá lo que es el caso español, poniendo en particular, por ejemplo, Dominicana como lugar de inmigración. ¿Cuál es el marco institucional que rige la inmigración ahora, ¿no? Y cómo eso afecta a dos colectivos, la inmigración haitiana y la inmigración venezolana. O sea, porque si nosotros nos metemos a la legislación migratoria, nos damos cuenta que es distinta la legislación según el tipo de inmigrante. Entonces, la legislación migratoria estadounidense típicamente penaliza a los migrantes no calificados, pero favorece a la migración asiática muy calificada. No porque sea asiática, sino porque es muy calificada. Entonces sería un buen ejercicio que ustedes pensaran cómo Dominicana está el marco institucional laboral y migratorio incidiendo en atraer demanda, qué sectores están demandando esos dos trabajadores, los haitianos y los venezolanos, dónde se están insertando y qué factores están mediando en la oferta laboral.
Una vez me tocó dirigir la tesis de un joven haitiano y me quedé perpleja cuando vi que más del 25% de la población, y en ese entonces, y eso fue antes del terremoto y demás, estaba fuera. Y el mosaico de países donde están los haitianos es impresionante. Pero los que vienen a Dominicana, como vienen por vía terrestre, pues son los menos calificados. Porque usted tiene población haitiana muy calificada en Miami, en Canadá y en otros países, ¿no? Entonces, incide muchos procesos en a dónde vamos, cómo vamos y qué tipo de trabajadores llegan. Bueno, lo dejo sobre la mesa para después volver sobre esto. Este es un ejemplo que puedo abreviar. Es también una tesis de una alumna que dirigí sobre, pero puedo para entrar luego al ejemplo que les voy a poner, más puntual. Esta es una tesis de una alumna de maestría que ella hizo un análisis sobre, no sé si ustedes conocen lo que son los au pair. Aquí está en cursivas. Au pair son personas acompañantes. Esa es una modalidad laboral de trabajo feminizado. Son jóvenes, hay un programa internacional, miren, aquí dice Institución General, el Consejo de Europea, el International Au Pair, no sé qué cosa, o sea, las au pair son jovencitas que se requiere que estén estudiando, que van a Estados Unidos o a otros países de Europa, porque esto existe de los años 60 y tantos en Europa, 1965, 70, por ahí, que van a cuidar niños a unos hogares que las contratan por medio de agencias y que ellas simultáneamente están estudiando. Entonces ellas se ganan un dinerito mientras cuidan, estudian inglés, están en una casa que se supone que las tratan muy bien y terminado el contrato, que se puede extender creo hasta 2 años, vuelven a sus países. Entonces es una forma de trabajo de cuidado en el hogar que no tiene el estigma ni tiene las condiciones deplorables del trabajo doméstico en nuestros países, que tiene mucho más prestigio, que le dan una visa especial, que van a le dan un entrenamiento para eso, y van a esos hogares. Entonces, ahí lo que quiero marcar es con este ejemplo, es todos los elementos que intervienen en que una trabajadora, una joven dominicana o de cualquier país, en este caso eran mexicanas, vayan a trabajar 1 o 2 años temporalmente a unos hogares, mientras simultáneamente estudian en este mercado que es feminizado. Entonces, ese es el trabajo de cuidado de las au pairs, que reciben un curso, las capacitan, ¿no? Tienen que mandar, pero cómo ellas conectan con ese mercado, a través de internet y a través de agencias intermediarias. Hay agencias tanto en México como agencias en Estados Unidos, que conectan a la mano de obra, que es el empleador, con la trabajadora. Esas agencias tienen un representante local en México y un representante y una coordinadora en Estados Unidos. Intermedian para traer a migrantes con un contrato firmado a una casa de familia, pero a su vez hay un régimen internacional que Estados Unidos tiene que acatar la normativa institucional que rige cómo y cuándo pueden contratarse esas mujeres. Entonces, Estados Unidos somete su régimen de contratación de estas muchachas a la institución internacional que a través de agencias intermediarias conectan a la empleadora con el empleado por un contrato. Ese es un ejemplo de toda la complejidad que incide en el mercado de trabajo. Ahora, ¿dónde está el género aquí? Son mujeres, son jóvenes que ejercen trabajo de cuidado en los hogares de Estados Unidos y que son muy mal pagas por muy poquito, pero ellas van por la experiencia. Ahora vamos a entrar a la tercera parte de la clase para avanzar hacia el final, que es la relación entre globalización y mercados de trabajo femeninos y migración. Yo quiero aquí marcar, ustedes se acuerdan, voy a pasar rapidito, que les había puesto unas gráficas la semana pasada sobre cómo se conectan los mercados, unos mapas, la oferta y la demanda, ¿no? En este caso, voy a pasar, son mujeres empleadas domésticas que iban de Indonesia, Filipinas, Tailandia, la India, Sri Lanka,
todas hacia Kuwait, Arabia Saudita. O sea, es un mercado de trabajo feminizado. Y habíamos visto esta otra gráfica, donde estos son el trabajo de la prostitución sexual, ¿no? O el mercado de trabajo sexual. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? Que ahora entra la tercera variable, que es la globalización. En esa relación que ya vimos del mercado de trabajo femeninos, vamos a meter la tercera variable, que es la globalización. ¿Y cómo incide la globalización? Pues conectando a gran escala a demandantes de esos servicios con ofertantes de esos servicios. Y por esa gran escala, cuando digo gran escala es porque uno puede ir de un país a otro. Por ejemplo, las dominicanas que se van a Suiza, es ejemplo de la conexión global entre una isla o un pueblito en Azua, donde sea, no están las suiceras que llaman, hay una conexión que hace posible enlazar oferta y demanda. Una vez en un curso, por cierto, que di en INTEC, recuerdo muy bien, una anécdota muy interesante, porque siempre quería yo saber cómo es que, quiénes fueron las primeras dominicanas que se fueron a España y cómo se conectaron esos dos mercados, porque yo les había dicho a ustedes que siempre la demanda es la que se mueve, ¿no? Primero, ¿cómo fue posible que se fueran de Azua o de Vicente Noble hacia Madrid o Barcelona? Pero ¿quién hizo todas las redes sociales para lograr eso? Y un día me dijo una joven española que estaba en el curso de INTEC, y me llamó, siempre lo recuerdo, que las monjitas que vivían, monjitas de los conventos en España, necesitaban cuidadoras para sus monjitas que ya estaban muy viejitas. Y entre la iglesia de allá y la iglesia de acá, movieron a esa fuerza de trabajo. O sea, la iglesia católica tenía representación en Dominicana, ay, por aquí yo tengo una que te la puedo mandar, ¿no? Otra vía de conexión de ese mercado global, que es el trabajo reproductivo al hogar y el cuidado, que es el mercado que voy a ejemplificar hoy, tuvo lugar. Ustedes saben que nosotros fuimos en cierto modo, yo digo, con un poco de libertad de mi expresión, que hemos sido recolonizados de nuevo por el capital español, en el sentido de que cuando creció mucho España en los años 90, volvieron los capitales españoles a nuestras latitudes, y entonces ustedes ven todos esos emporios turísticos de Barceló que son españoles, o todas las compañías españolas, o sea, volvió al capital, ¿no? A invertir en nuestros países bajo el boom que tuvo España en esos años. Y mucha gente iba a los resorts caros del este, y ahí comenzaron a llevarse empleadas, ¿no? Entonces tenemos dos instituciones transnacionales, el capital financiero que hizo inversiones en nuestros países, inmobiliario, en los resorts. La gente que viene, tiene conexión y hace trato y dice, pues puedo llevar a esta empleada para mi casa. O por el otro lado, digo, eso son vías informales, también hay vías formales. La iglesia como una institución transnacional que tiene también contactos en diferentes países y entonces dice, me puedo llevar. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cómo interviene la globalización? Permitiendo conectar oferentes y demandantes situados a mayores distancias entre origen y destino, conectar mercados más diversos y por lo tanto hacer más heterogénea la provisión de mano de obra para un nicho particular. Entre las que trabajan el cuidado en España y el servicio doméstico, hay al principio las pioneras fueron las filipinas. Después, en los 80, siguieron las peruanas y después las dominicanas, en los 80. Y ya en los 90, pues ya había ecuatorianas, colombianas, de todas partes del país del este, un mosaico. ¿Por qué? Por las crisis, es cierto, hay factores de oferta, pero también por la demanda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace la globalización? Conectar estos mercados. También porque hay una posibilidad, hay una relación intrínseca entre globalización y crecimiento de esos servicios. Eso ya lo sabemos. Entonces, no solamente se activan, o sea, aquí hay lo que quiero marcar es una relación intrínseca entre globalización, mercado de trabajos femeninos y migración, porque crecen actividades económicas feminizadas. ¿Y cuáles son esas actividades feminizadas? Paradigmáticamente, el servicio doméstico, el trabajo a escala global. Hay una infinidad de libros sobre ese tema.
Hay uno que se llama Global Cinderellas, hay otro que se llama Servants of Globalization, para hablar de estas mujeres que van de nuestros países a esos primer mundo a cuidar personas y a atender hogares. Pero no solamente hay el mercado de trabajo sexual, pero hay también actividades de cuello rosado, que quiere decir que son actividades de otro tipo. Los call centers, por ejemplo, forman parte de este tipo de actividades de expansión de servicios, en algunas más o menos feminizados. Entonces, ese es un primer elemento. Crecen las actividades en el contexto de la globalización de los servicios. Ya eso lo vimos, lo salté. Y fíjense que lo que sucedió en la globalización, en esa ola globalizadora de finales del siglo XIX, perdón, XX, de mediados del siglo, de los 80s, 70s, hasta la primera crisis, esta gran recesión de 2008, en ese gran ciclo económico, lo que sucedió es que pasamos de un régimen post-fordista a un régimen, pasamos de un régimen fordista a post-fordista y a preeminencia de la migración femenina internacional en algunos países respecto de la masculina, no en todos. Entonces, esta interconexión entre los mercados del primer mundo y los países de ese tercer mundo, lo que hace es que nuestros hogares sean interdependientes de las remesas y de todo esa serie de elementos que entran en la globalización. Creo que un poquito expliqué esto la semana pasada. Hay factores de crisis que están detrás, pero lo importante es que en la globalización crecieron mercados de trabajo femeninos en contraste con la migración que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue esencialmente masculina. Esta fue una migración en la que se impulsó la movilidad de mujeres relativamente más en algunas zonas, no en todas, por la demanda de trabajo para sectores típicamente feminizados, ¿no? Entonces, hubo también factores de crisis, como ya les he hablado, la crisis del estado de bienestar, el envejecimiento de los países del primer mundo que necesitan cuidado y no tienen suficientes residencias para ancianos, etcétera, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, todo ello incide en que haya esta relación intrínseca entre género y globalización. Y voy a poner ahora el ejemplo de un mercado de trabajo feminizado, que es el mercado de trabajo del cuidado. Ha habido una gran producción académica en los últimos años para englobar el trabajo de cuidado, para conceptuarlo, que es cuidar a alguien, es darle soporte, es atender sus necesidades en diferentes órdenes. Cuidar a alguien es velar por alguien. Eso no estaba antes conceptuado. No existía la noción, o existía muy dispersa, no estaba sistematizado, qué es cuidar y por qué es importante, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que la demanda de trabajo que ha impulsado para las mujeres la globalización es en gran medida la atención, es el cuidado. Y lo ha impulsado porque, como digo, ha habido crisis en los estados de bienestar de los primeros países, no hay suficiente provisión de servicios para la tercera edad, tampoco hay suficiente provisión de guarderías, y todo hizo conectar esa serie de mercados, la oferta de trabajadoras dispuestas a ir a sacrificarse allá, como si ve a los viejitos que los cuida una mulatita o una persona que se le ve fenotípicamente que no es nativa, ¿no? Entonces, el trabajo de cuidado es quizás el trabajo más emblemático que ha hecho crecer la globalización como nicho laboral para las mujeres, como espacio de inserción laboral. Y como repito, fue reconceptualizado porque es mucho más que limpiar, porque no, aunque parte del trabajo doméstico, aunque el trabajo de cuidado implica parte del trabajo doméstico, no es estrictamente lo mismo, ¿no? Pero implica limpiar, implica lavar la ropa de la persona a la que se atiende, etc. Entonces les voy a mostrar ahora el ejemplo para terminar y dar unos 15 minutos de discusión de ustedes, por lo menos, en la clase. Voy a poner un ejemplo de este trabajo de mercado, de este mercado de trabajo global. Ese es uno de los mercados de trabajo globales para las mujeres.
También la enfermería es otro trabajo global para las mujeres. Es igual trabajo de cuidado, como ustedes ven. Hay un libro muy importante sobre ese tema para el caso de Inglaterra. La enfermería, porque además hubo crisis en los países del primer mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se externalizaron mucho los servicios de salud y ya tú no estabas una semana en el hospital, sino 3 días, a los 3 días te mandan a tu casa y te ponen una cuidadora que el Estado te provee parcialmente. Entonces, ese tipo de trabajo que conjunta factores de oferta, de demanda, de crisis con las necesidades de una población envejeciente, es el que ha crecido más en el contexto de la globalización, proporcionalmente hablando, en términos del volumen de mujeres. Yo hice un análisis sobre el trabajo de cuidado, nada más le voy a presentar no el trabajo completo, sino quiero presentar nada más el objetivo y el planteamiento analítico que yo hice para que ustedes vean cómo se le pone carnita a esta compleja relación entre migración y mercado de trabajo. Que si ustedes como interesados en la temática y en tener una visión de géneros, una visión de políticas públicas en Dominicana como para servir a las diferentes complejidades y necesidades que este escenario plantea, creo que les puede ser de utilidad. No podemos verlo todo simultáneamente, no podemos atender en un marco analítico complejo todo al mismo tiempo, pero podemos estar conscientes de todas las diferentes cosas que están intermediando. Entonces, aquí lo que voy a mostrar proviene de ese trabajo que ustedes pueden encontrar en internet, que se llama Continuidades y discontinuidades de la experiencia laboral de mexicanas y dominicanas en Estados Unidos. Y ahí vamos a ver ahora cuál era mi objetivo, era contrastar en ese trabajo las diferentes experiencias de 2 grupos de inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos, mexicanas y dominicanas, en sectores de los trabajos, de los servicios reproductivos al hogar. En particular, contrastaba yo 2 grupos. Las que trabajan solo de empleadas domésticas y las que trabajan de cuidadoras, ambas siendo remuneradas, ¿no? Bien. Veamos rápidamente las características de estos 2 tipos de ocupaciones de mujeres en un país, en una ciudad como Nueva York, en un país del primer mundo, una ciudad global, porque Nueva York es una ciudad global, nadie me dejará mentir. Y veamos entonces un poco las diferencias. Ay, perdón, me equivoqué. Acá. Oh, eso no es lo que yo quiero ver. Lo que quiero ver es esto. Primero las características del trabajo y luego las de la migración. Entonces, pues ambos son mercados de trabajo secundarios, como yo le decía hace un momento. O sea, mercados donde hay alta rotación, hay mala paga, no, la educación te sirve de poco, donde tienes condiciones precarias. Pero uno es informal, el servicio doméstico, y este es formal. Es decir, para ser cuidadora, home attendant se llama, en una casa en Estados Unidos, a través de los servicios de intermediación de agencia, tú tienes que tener un diplomita, que hiciste unas 60 horas de saber atender a los viejitos en su casa. De manera que aquí es por agencias intermediarias que están supervisadas por el Estado. Están haciendo los 2 trabajos en el hogar y en la casa, pero en un caso el Estado interviene y en el otro caso no interviene el Estado, porque tú haces tu contrato con tu empleada doméstica de manera interna, ¿sí? Se supone que tú puedes cotizar como empleadora doméstica, pero la gente pocas veces lo hace o muy poco, ¿no? Pero si tú no tienes papeles, tú no puedes cotizar, ¿no? Entonces tenemos comparando 2 sectores aquí. 2 sectores laborales para 2 conjuntos de mujeres. En su mayoría, las que trabajan en el servicio doméstico y las que trabajan cuidando. Las 2 trabajan en el hogar, porque una es la que limpia y la otra es la que cuida al ancianito. Pero la que cuida al ancianito o a la persona enferma fue contratada a través de una agencia y tiene un documentito que acredita que ella puede dar esa labor. Ahora, ambas son ocupaciones generizadas, donde predominio femenino, donde hay un aspecto del régimen laboral que las perjudica en tanto mujeres. Y es que no se les dan los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Hay cláusulas de excepción, porque se considera en la legislación laboral estadounidense que eso como que no es trabajo, ¿no?
o que se necesita, es decir, no es directamente que lo digan así, sino que eso ha cambiado en algunos estados, pero estaban exentas, no se les podía pagar a las domésticas horas extra ni salario mínimo, porque se consideraba que era trabajo de ayuda. Y en el hogar, la cuidadora tenía participado en un régimen también de excepción, en que no le pagan horas extras y que le dan condiciones muy precarias. O sea, que la legislación laboral incide en eso, en que el género incide en que la legislación laboral tipifica esas ocupaciones como ocupaciones de excepción que no necesitan las mismas condiciones y derechos que los demás. Ahora, estoy comparando dos grupos de inmigrantes. Quiero mostrar el mapa primero aquí, ¿no? Y después voy a... El esquema analítico, ¿sí? El esquema analítico es este que yo utilicé, ¿sí? Porque aquí quiero complejizar todas las relaciones que yo le expliqué ahorita en el cuadro aquel, pues aquí están toditas metidas. A ver, primero, estoy comparando dos tipos de mujeres, las empleadas domésticas y las cuidadoras. Son trabajadoras. Ambas son trabajadoras de un servicio que es el servicio de cuidado, de cuidado al hogar, ya sea porque cuido a una persona o porque limpio el hogar, en el contexto de la globalización. Un sector que ha crecido, se espera que crezca, el de las cuidadoras, 70% entre 2000 y 2010 en Estados Unidos por efecto del envejecimiento de la población y las enfermedades degenerativas que asociadas al envejecimiento. Ambos tienen lugar en el espacio doméstico. Ambas actividades tienen lugar en el espacio doméstico. Pero en las cuidadoras, son formales, estas son informales, estas tienen un diplomita, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero ambas están en el espacio doméstico haciendo labores de cuidado. Entonces, como oferta laboral, las cuidadoras que yo entrevisté eran dominicanas y eran legales. Y las domésticas eran indocumentadas o ilegales y eran mexicanas. Viniendo de América Latina, la conjunción de los factores laborales con migratorios hacía de ellas, de las mexicanas, estuvieran en una peor situación relativa que las dominicanas. Por eso aquí está más abajo que este. ¿Y por qué la experiencia laboral es en el mismo espacio? Son actividades muy semejantes. Son actividades de cuidado y son semejantes porque lo único que tienen las cuidadoras, a diferencia de las domésticas, es que hicieron 60 horas que las capacitó para cuidar a gente, para ser home health attendant, y estas son empleadas domésticas. Pero ¿qué pasa? Que interviene el régimen migratorio y interviene la política laboral para darle a esta una peor situación que respecto de esta en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque estas son indocumentadas. Y al ser indocumentadas o ser ilegales, no tienen derecho a cotizar la seguridad social y no tienen derecho a formarse y a hacer el curso de home attendant. Mientras que las dominicanas son legales, tienen una mejor situación relativa, pueden hacer esa actividad y el Estado además las protege. Ellas, cuando la señora de la casa que están atendiendo le pedía que se pusiera a hacer cosas de domésticas, a lavar y planchar, dice, eso no es actividad, a mí no me compete. Y llamaba a su intermediaria, a la agencia, y le decía, no, aquí me quieren hacer pasar como yo no. Entonces la otra venía, la señora, y supervisaba el trabajo. Entonces, en este esquema lo que quiero evidenciar es la complejidad de elementos que intervienen en la experiencia laboral en un mercado de trabajo por género, sesgado por género. Es decir, tenemos la política migratoria restrictiva hacia la migración no calificada, que impide que las mexicanas puedan acceder a tomar el curso y tener mejores condiciones, y en general el género está interviniendo en todas y cada una de las fases del proceso porque hace que las actividades de cuidado sean excluidas del régimen laboral, que tengan menos derechos que el resto de los trabajadores. Eso se interactúa con el género porque ellas van a actividades feminizadas en el mercado de trabajo, muy mal pagadas, que son parte del segmento secundario de la economía. ¿Y qué papel
¿Por qué las dominicanas tienen mejor lugar que las mexicanas? Porque juegan un distinto papel en el sistema migratorio regional que supone tener a Estados Unidos a la cabeza. Porque la inmigración mexicana es una migración menos calificada porque va la mayoría por tierra, como cruzan los haitianos a Dominicana, y la migración dominicana, que es más antigua en Nueva York que la mexicana, tiene mejores condiciones relativas y la mayoría son legales. Entonces, el género interviene en la política laboral, interviene conjuntamente con la política migratoria para mandarlas a determinadas actividades de cuidado en un régimen particular de cuidado del de Estados Unidos en los países del Mediterráneo, que tiene pocos servicios de guarderías y pocos servicios de atención a las personas enfermas, y los factores sociodemográficos que tienen que ver con el envejecimiento que ya les mencioné. Entonces, eso hace que aún viniendo de países latinoamericanos, ambas tengan condiciones muy distintas de experiencia laboral. Y estas no puedan cotizar a la seguridad social, y estas sí, y estas sientan que las dominicanas sienten que su trabajo es más digno que el de las empleadas domésticas, porque ellas se sienten que dan un servicio a la comunidad, porque ellas tienen un título que les dieron, un papel, un certificado de que son cuidadoras. Y para concluir con eso, les voy a poner algunos testimonios y voy a dar paso, no sé si queda claro, porque lo que quiero que quede claro es, haciendo una analogía con el último el esquema previo, que en la relación entre migración y mercado de trabajo intervienen los factores institucionales de la política migratoria, el tipo de régimen laboral, quién puede entrar a cuál, y cómo esa ocupación que es feminizada, qué derechos tiene y qué derechos no tiene. Todo ello interactúa en una licuadora, pero el género atraviesa todas las fases de ese proceso. Desde quién migra, hasta dónde se inserta y por qué tienen cláusulas de excepción en el mercado de trabajo que les eximen derechos laborales que tienen los hombres en otras actividades del propio mercado de trabajo. ¿Por qué se considera el régimen laboral que ellas trabajan en el hogar y que eso es otro tipo de trabajo que merece menos derechos que el trabajo que se hace fuera del hogar? Entonces, de nuevo, está devaluado porque es trabajo que se hace dentro de las casas y eso es trabajo femenino. Entonces, el género atraviesa desde por qué me voy, hasta dónde me voy, qué hago y qué me pagan y qué no me pagan, pero aún más atraviesa cómo siento mi trabajo. Y para eso les voy a mostrar 3 testimonios y termino. Primero, para que entiendan la complejidad del trabajo de cuidado. Esta es una mexicana que yo entrevisté en Nueva York y decía, trabajar con viejitos no es fácil. Y yo le preguntaba, ¿es el más difícil de tus 3 trabajos? Creo que sí, porque a veces, y es muy interesante, dice, porque a veces la encuentro de un humor terrible, o a veces agradable, o a veces está bien nice y contenta. Tiene unos cambios muy bruscos. ¿Está enferma? No. ¿Y cómo qué edad tiene ellas? 80 años. Luego, una dominicana, el mismo, dice, no es fácil, porque tú sabes, tú tienes que tener mucho carácter con un paciente de Alzheimer. Y son violentos, ¿verdad? Algunas veces. Ella no es que es tan violenta, pero tú sabes, te pone la casa en un estado, bueno, te pregunta una cosa más de, sinceramente, 15, 20 veces en un momentito. Sí, entonces yo le digo, usted no va para afuera, usted no me va a sacar, tú no me diste comida, cuando tú sabes que ya le diste comida. Es una chica que yo entrevisté y estaba estudiando a la vez que hacía este trabajo, una dominicana. Y me contaba lo difícil que era. O esta otra cosa que es tan interesante. A las cuidadoras las entrenan para no involucrarse emocionalmente, porque se considera que, pues imagínate, si tú vas a ver gente terminal todo el tiempo y te estás involucrando, te tienes que proteger emocionalmente. Pero ella dice, esta dominicana, la misma anterior, ellos te dicen, refiriéndose al proceso de entrenamiento para ser cuidadora, pero en realidad es algo que nadie, ni un psicólogo, nadie en la vida te va, ¿cómo te digo? Yo digo que a nadie te va a decir que tú no quieras a una persona, ¿sí? Yo he cuidado a varios pacientes de cáncer y eso me afectó porque me daba pena, me daba impotencia de como tú tienes que cuidar a un paciente y sabiendo que se va a morir
y tú quisieras darle un aliento. Esta es parte de la complejidad del trabajo de cuidado. Y finalmente, para concluir, esta última lámina, que lo que muestra es las que son servidoras, las que son cuidadoras, no se sienten denigradas como las empleadas domésticas, porque ellas reciben un reconocimiento primero de la ciudad del estado de Nueva York que les da un certificado que dice, usted es una cuidadora, ¿no? Y aunque ellas ganan casi lo mismo que las empleadas domésticas, pero aquí vienen los aspectos institucionales. Ellas tienen un reconocimiento y tienen una intermediación del Estado para hacer valer ese trabajo. Cuando quieren abusar de ellas, las agencias intervienen. Entonces ella dice, el trabajo es bueno en el sentido de que es bueno porque uno siente que está ayudando a una persona necesitada. Está prestando un servicio muy valioso. Porque algunas de ellas dicen, yo soy una enfermera pero sin título. Ahí ya no la puse, pero es ayudar a alguien que lo está necesitando. Pero como te digo, el pago no es bueno. Entonces están las ambivalencias de un trabajo precario en una ciudad global con unas inmigrantes que son trabajadoras del sector más bajo, de los nichos bajos de la economía. Otro sector impulsado con la globalización que no remarqué, pero ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, es la hostelería y el turismo, ¿verdad? Pero bueno, el emblemático es el servicio de cuidado. Y con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Quedan 15 minutos para conversar y escuchar. Gracias, Camila. Quedan 15 minutos para escuchar sus comentarios y yo puedo retroalimentar la comprensión. Voy a quitar las diapositivas, dejar de stop share. Ok, entonces escucho. Bueno. Hola. Sí. Hola, soy yo. Sí. Recuerden que este es el espacio que tenemos para poder preguntarle a la doctora Marina Elisa cualquier duda que tengamos de los contenidos que vimos hoy, también asimismo de las lecturas. Recuerden que hay también un objetivo de aprender los contenidos de esta semana para que puedan sentirse más seguros y seguras en la intervención de la tarea de la semana que viene y el cuestionario, así que vamos a ver si tratamos de aprovechar de conversar. No tiene por qué ser una pregunta, puede ser también un comentario. Sí, cualquier comentario. Y Camila, precisamente era House of Cards. Yo no había visto el comentario porque no lo tenía abierto. Sí, House of Cards, ¿verdad? Sí. Buenas. Buenas, Alexandra. Buenas tardes. Yo estoy acá en Dominicana y vivo en Punta Cana. Sí. Acá la realidad es muy similar a todo lo que tú dijiste porque antes de la pandemia vino un aglomerado de mujeres venezolanas o familias venezolanas en donde desplazaba el trabajo del personal dominicano y a su vez hay mucho personal también de Haití que se dedicaba a la construcción, que ahora lamentablemente todo eso está detenido, está recién rehaciendo. Entonces coincide con todo el conocimiento que tú tienes y la experiencia que tú tienes aplicado directamente a nuestra realidad. Claro. La diferencia es que la explotación que se está dando, porque, o sea, contratan por decir una persona venezolana que le trabaja 12 horas por el menos del sueldo que le pagaban normalmente a una persona dominicana. Y cosas así. Entonces, esas son las realidades que nos toca enfrentar. Y la otra situación sería, tú dices en los Estados Unidos pasa eso, si allá, un país desarrollado, imperialista, con todas las condiciones necesarias de la defensa de trabajadores y todo, se da. ¿Qué puede pasar en nuestros países donde estamos en pasos, por decirlo así, de todas esas realidades y de cambiar las cosas? Ajá. Bueno, es que eso es independientemente del país. Los mercados de trabajo funcionan así. Lo que uno puede hacer es tener medidas para frenar esas tendencias que son hasta cierto punto inmanentes de los mercados de trabajo. Medidas para frenar que no porque, o sea, la explotación de los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Porque están necesitados. Se están aprovechando la necesidad de ellos. Y luego eso crea rivalidades entre dominicanos y venezolanos, ojerizas, pero más bien es el empleador el que se aprovecha de la necesidad, ¿no? ¿Algún comentario de las lecturas, la comprensión de las lecturas? Aquí pregunta Indira en el chat. Sí. Dice, ¿qué
¿Qué mecanismos se pueden utilizar para fortalecer los stocks y obtener mejores informaciones que puedan salvaguardar de manera efectiva las violaciones a los derechos humanos en los migrantes? Pensando, yo entiendo desde las lecturas, pensando en esta idea de los stocks, Ajá. poder fortalecerlos y obtener mejores informaciones que ayuden a salvaguardar en el fondo y a proteger los derechos humanos de los migrantes y de las migrantes. Bueno, pues yo pienso que lo primero es hacer encuestas, ¿no? Entrevistar directamente a los stocks y ver, primero saber cómo están, dónde están, en qué lugares están del mercado de trabajo y luego ver cuáles son las situaciones de derechos humanos que están siendo violadas, porque aquí la compañera que habló antes, Alexandra, puso un ejemplo. 12 horas de trabajo, eso no puede ser, eso está mal, ¿no? Entonces, pues un punto de atención, Indira, es ver los migrantes que son más vulnerables, que son los que pueden ser más objeto digamos, de ultraje a sus derechos, ¿no? Hay muchos derechos, incluso el derecho mismo a migrar, ese es un derecho. Efectivamente. Creo que Hamlet, no sé si Hamlet o Alfonso iban a comenzar a decir algo cuando yo leí la intervención de Indira. Sí. Es que quería, en la lectura, en la primera lectura, que es sobre mujeres migrantes, Exacto. que es muy interesante sobre, hay una explicación sobre la división sexual del trabajo. Ajá. Que en parte me quedó claro, pero luego me confunde cuando trata de explicar lo que es el rol de género y el rol productivo. Ok. En el rol de género está claro que hay unos oficios o tareas que son de los hombres, los políticos, los mecánicos, y la mujer ama de casa, maestra, enfermera. Pero luego cuando intenta introducir el rol productivo es que me hacía el ruido, porque también las actividades productivas, como las industriales, comerciales, también tienen una división de género. Exacto. Como la cosa que trabaja un hombre y yo estaba recomendando ahorita en el chat, y pongo el ejemplo para tratar de explicar lo que estoy diciendo. Sí. Hay una serie colombiana que se llama Los Briseños, donde una joven de una comunidad de camioneros quiere ser camionera, pero sin embargo no quieren que ella sea camionera porque eso no es trabajo para mujeres. Entonces, el ser camionero es una actividad productiva y que en sí, de alguna manera, está como dividida por el género. Exacto. Esto es de hombres, esto es de mujeres. Exacto. Lo que me deja la confusión es en esa tratada de distinguir. Al inicio, quien escribe intenta definir rol de género y rol productivo. Ajá. Ok, pero no, sí. Perfecto. Mira, yo te entiendo muy bien, porque lo que pasa es que, hazte de cuenta que estamos superponiendo esferas, ¿no? Entonces tú piensas que el género es una lente o es un principio que organiza todos los espacios que habitamos, todos los espacios. Entonces ahora piensa, no vamos a la familia, ahí hay una división, por género y por generación también, lo más chiquito y lo más grande. Pero sobre todo vamos a decir quién se va a la casa, quién trabaja de tiempo completo, quién trabaja, la mujer tiene hijos chiquitos y trabaja menos, tú eso lo tienes claro. Se te confunde cuando viene la cuestión de productivo y reproductivo, porque lo que pasa es que algunas autoras utilizan la palabra reproducción para referirse, para diferenciar lo que es producción económica del mercado de lo que es producción de bienes y servicios dentro de la casa, vamos a suponer. Entonces, tú piensas, hay una división, vuelvo al punto, hay una división, el género divide y distribuye el trabajo en la casa, como tú bien dices, en las industrias, pero lo distribuye de manera horizontal y de manera vertical. Es decir, en una industria, tú tienes los que están en los puestos directivos, y si tú haces la cuenta hacia arriba, horizontal en los puestos directivos, tú vas a ver que hay más hombres que mujeres. Pero si tú haces la lectura inversa del puesto directivo hacia abajo, tú vas a ver que abajo, dependiendo de la industria, hay más mujeres que hombres. Pensemos en un hospital. Entonces, el género está organizando como todos los espacios, ¿no? Tú piensas en un hospital. En el cuadro de ministros de aquí, que lo acabo de ver ayer. Exactamente, 22, que ahora mandaron a la mujer de gobernadora. ¿Perdón? ¿Cómo?
¿sí? De No escuché 22 bien. hay 3 mujeres en el cuadro. Exactamente. Entonces el género está mediando ahí. Ahora le van a dar a las mujeres que las gobernaturas de ahí. Pero entonces el género está interviniendo en organizarlo todo, ¿no? Ahora, el género funciona a todas las escalas y marca una edición también internacional del trabajo. Entonces, cuando tú te vas a Estados Unidos y ves dónde están las mujeres dominicanas, o la mayoría de las inmigrantes, están esos sectores bajos, en la hostelería, en el servicio doméstico, están los migrantes, pero primero están todos los migrantes ahí, pero cuando tú metes la lupa a ver dónde están las mujeres y dónde están los hombres, ellas están en las ocupaciones típicamente feminizadas y ellos están en las típicamente masculinizadas. O sea, las que predominan, y eso es lo que tenemos que romper a largo plazo de alguna forma. Entonces, lo que te confunde, y yo lo entiendo, es la palabra productivo y reproductivo. Tú piensas, y yo te voy a aclarar eso con una cosa. Piensa en producción respecto de lo que es lo que genera dinero en el mercado. Y piensa en reproducción, todo lo que se hace para que la sociedad se mantenga cotidianamente. Es decir, la reproducción es el sostenimiento de los sistemas sociales, que todos los días están ahí. ¿Pero por qué están todos los días ahí? Porque se reproducen económica, laboral, afectiva, de todas formas se reproducen. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta decir, tú ves ese hombre dominicano con una camisita planchadito, caminando así, parejero en la calle, esa camisa la planchó una mujer. Pero eso no se ve como valor, pero eso es trabajo de la reproducción, porque hace posible que ese señor vaya otro día a trabajar otra vez, porque le da la comida todos los días a la señora de la casa y permite que él se reproduzca, se sostenga como trabajador. Porque si tú te atiendes tu salud, también te sostienes como trabajador. Entonces, todo eso es reproducción, ¿no? Y producción es prácticamente lo que genera en el mercado. No sé si te logré transmitir la idea. Gracias. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario de las lecturas que haya quedado confuso? Maestra, saludos. Ajá. Mire, yo me quiero Saludos. referir a la parte de la lectura que habla de la feminización de la migración. En el sentido, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo a ese movimiento, ¿verdad? Femenino que se va a otros países, que llega. Sin embargo, también la lectura habla, y ahí conecto, de que, por ejemplo, hay datos que no pueden ser recogidos de los aportes de las mujeres, por ejemplo, a nivel económico. Por ejemplo, si llegan con sus parejas y luego se integran a las labores productivas, no se ve ese trabajo. Y también este aspecto que usted señala ahora de la globalización entre la doméstica y la cuidadora, donde hay unas excepciones de cotización, una es ilegal, otra está protegida. Entonces, ¿cómo recoger, maestra, ese aporte, ¿verdad?, que hace la mujer económico y que luego se redistribuye tanto para su hogar como para sus familiares que están fuera? Bueno, es una pregunta difícil que me pusiste, Alfonso, porque el trabajo, hay todo un esfuerzo para recoger ese aporte que las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales lo que han hecho es tratar de contabilizar cuánto al PIB aporta el trabajo reproductivo, Hamlet, ese trabajo que se hace en los hogares que permite que las economías funcionen. Había una película que decía un día sin mujeres o un día sin migrantes. Si ponemos a Estados Unidos un día sin migrantes, se cae muchísimos sectores de la economía. Si un día todas las mujeres de Dominicana deciden no hacer nada, la gente se va sin comer, sin ropa limpia, sin no sé qué. Entonces, todo eso es un trabajo intangible, Alfonso, que ha sido minusvalorizado porque y las mismas mujeres dicen, no, yo no trabajo, yo ayudo a mi marido. No, yo no trabajo. Claro que sí, usted trabaja. Lo que se ha hecho es tratar de generar unas cuentas paralelas de hacer un equiparable de cuántas horas de trabajo doméstico en una casa equivale a cuánto en el mercado, ¿no? Entonces, si tú hiciste en tu casa un arroz con habichuela y te lo vas a comer allí, ¿cuánto cuesta ese arroz? Bueno, entonces en tu
casa no lo pagas, pero fuera lo pagas, y se hace una contabilidad paralela de cuánto de ese valor de las mujeres, ¿no?, al mercado de trabajo, representaría en términos económicos del Producto Bruto Interno, y es grandísimo. Pero eso es un esfuerzo de visibilizar. Primero hay que pasar por visibilizar lo que las mujeres hacen, ¿no? Y eso hay todo un esfuerzo internacional por darle un valor equiparable en las cuentas nacionales y decir cuánto es la contribución al PIB, y es muy alta la contribución al PIB. Pero es un esfuerzo que todavía no se logra. Entonces, lo primero hay que crear conciencia sobre eso. Es la respuesta que podría dar. Muchas gracias, maestra. De nada. Camila, no tienes tu micrófono. No, pareciera, hay algunas cuantas preguntas más en el chat, pero yo creo que muchas de ellas las vamos a seguir trabajando tanto la semana que viene con la profesora, y ya en los módulos que también vienen luego, el módulo 2 y el módulo 3, también trabajarán bastante con algunas de las preguntas que veo aquí, de Yosano, también de Indira, en relación a cómo se pueden trabajar aspectos de género para educar mejor respecto al género, y que este tipo de limitaciones no se den entre lo reproductivo, lo productivo y los trabajos que están disponibles para ciertas personas o no. Y también preguntaban cómo se pueden hacer, cómo se evalúan los cambios que han pasado a través del tiempo, tanto buenos como malos en relación a esto, pero yo creo que dado que ya estamos en la hora, podemos dejar estas dos preguntas, yo las tendré en cuenta como para el inicio de la clase que viene, y ya podemos cerrar por hoy. Y recordarles que cualquier otra pregunta respecto a los foros, las lecturas, me escriban en el foro y ahí yo les estaré respondiendo. Y nos volvemos a encontrar con la profesora Marina el próximo viernes a la misma hora. Que será la última vez que yo esté con ustedes. Que será la última vez, efectivamente. Nos estaremos viendo a la misma hora aquí en Zoom, y bueno, gracias. Ha sido gracias a todos por su atención y por sus comentarios. Bueno, pues nada, adiós. Adiós.